vez puedas, tienes que hablar con Fabri primero. O sea, obviamente, Chicas, chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas, profe. Buenas, profe. Buenas, profe. hola, profe. Hola. Díganme una cosita, ¿me escuchan bien con estos audífonos? ¿Se escucha mejor que como se escucha regularmente? Yo Yo lo lo escucho escucho igual. Yo lo escucho decente. Lo escucho bien. Igual. Bueno, con que se escuche bien, ya estoy contento. Em, Hablando así rápidamente acerca del examen, cuéntenme la experiencia, ¿qué opinan? ¿Qué tal? ¿Qué piensan? Más o menos algunos ya me han comentado, pero sí quisiera escucharlos como para las próximas evaluaciones, porque yo tengo mucho que decir al respecto, pero también me interesa ver lo que ustedes piensan, cómo lo percibieron, cuéntenme. Bueno, em, ¿cómo se llama? Ronald, mucho gusto, ¿y usted? No, ¿cómo se llama? Como de muletilla. Sí, sí. El examen, bueno, yo creo que una de las maneras más eficaces de estudiar para cursos así como física y cálculo es haciendo ejercicios. O sea, puede ser puede ser que usted estudie toda la teoría del libro, pero eso no va a ayudar tanto como resolver ejercicios. Y bien, este examen lo demostró. Digamos, este examen, bueno, no sé cómo me habrá ido, pero sé que saqué los tres problemas solo porque hice muchos ejercicios. Pero al final sí em, me comió la ansiedad y como pusieron en los comentarios, talladísimo de tiempo, digamos. Como, digamos, puse el punto final cuando usted dijo que ya era hora de entregar el examen, digamos. Entonces Eh, ahí cometí algunos errores muy sencillos de cálculo y pues eso me comió. ok, ok, gracias. Jung, ¿le puedo decir Jung? O John. Sí, señor, Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, Jung. no, gracias a usted. Estela me pregunta que cómo aplica para una adecuación. Y bueno, Estela, eso tiene que proponérselo al CASE, a su CASE respectivo. Se lo voy a colocar aquí. Coméntelos con el CASE de su escuela y después la situación se va a comentar con el CASE de ciencias y ahí sucesivamente. Pero lo primero es acuda al CASE, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. A ver, ¿algún otro comentario? Profe, yo creo que había como muy poco margen de error, principalmente por el tiempo, digamos. Yo una parte, bueno, al final la gran mayoría la dejé en lápiz, porque no me da tiempo. Entonces yo dije, voy a hacer esto en lápiz porque posiblemente esté malo, pero si era lo único que tenía, entonces se fue así, digamos. Pero si uno intentaba algo y no le daba, ya uno se había jodido, digamos. No le da tiempo de hacerlo de nuevo. Sí, sí, entiendo. De hecho, yo estoy incluso parcialmente de acuerdo con lo que mencionan. Sé que es muy poco tiempo. Y bueno, lo que pasa es que yo debo seguir las directrices de que mucho tiene que ser hora y media. Y yo sabía que esto les iba a pasar en el sentido de que previamente ya les había mencionado muchas veces. Recuerden practicar, practiquen bastante. Recuerden leer varias veces el enunciado y pensar cuál es la forma más simple. Porque si ustedes no pensaban en la forma más simple,
iban posiblemente a desarrollar formas muy difíciles y elaboradas de llevar a cabo el examen, ¿verdad? Entonces, por eso fue que hice mucho énfasis en piensen simple, busquen soluciones simples, porque esas soluciones simples son más fáciles de desarrollar. Sin embargo, por supuesto, yo entiendo que en la crisis, en el estrés, y es la primera vez que nos veíamos, el asunto presencial y demás, no ayudó tanto. Y desde esa perspectiva los entiendo. Más bien, yo quiero proponerles que alguna de las clases sea presenciales, de hecho. Muy posiblemente la clase en la cual les voy a entregar los exámenes, les voy a decir que vayan presencialmente. Primero, para tener un mejor acercamiento con ustedes. Segundo, para que pierdan el miedo, porque por ahí me mencionaron que hay algunos que me tienen miedo, no sé ni por qué, si más bien yo trato de darles confianza, no mucha confianza, pero sí la suficiente entre profesor y estudiante como para que se den cuenta que soy accesible, que pueden preguntar. Tal vez a veces lo que yo no entiendo es como hasta 4 veces seguidas me preguntan lo mismo y no me molesta cuando no entienden, lo que me molesta es cuando están en otras cosas y de repente vuelven a preguntar algo que ya preguntaron 3 veces antes. Y sé que incluso ustedes lo han notado. Pero fuera de eso, de verdad, yo puedo explicar 4 veces lo que sea, hasta 5 veces, siempre y cuando sea porque de verdad no entienden. Y trato que se den cuenta de eso, que yo soy muy accesible. En todo caso, como les digo, lo que vamos a hacer es que la clase en la cual les debo entregar los exámenes, vamos a hacerla de forma presencial. Entonces, yo les voy a avisar cuándo va a ser esa clase. Es bastante probable que esa clase sea para la otra semana y de esa manera pues agarramos un poco más de confianza. Voy a considerar también el asunto con el tiempo para que la próxima vez tal vez los enunciados sean un poco más cortos y que los problemas no sean tan largos, ¿verdad? Todo eso lo voy a considerar, más bien gracias por comentármelo. Y estoy leyendo otros comentarios por ahí. Sí, por ahí me dijeron que los afectó más la ansiedad, el método de estudio. Luciana dice que le hubiera servido llevar el reloj. Bueno, puede ser, a la próxima les voy a estar avisando cada media hora. Yo traté de no avisarles todo el tiempo, cuánto tiempo faltaba, porque sé que se estresan más. Pero la próxima les voy a avisar cada vez que pase media hora. Igual para María. Estela, lo de la clase puede ser martes o puede ser viernes, dependiendo en realidad de cómo nos organicemos. Pero primero yo necesito pedir un aula, porque como nosotros tenemos un curso remoto, no hay un aula oficial establecida. Entonces, primero voy a consultar cuándo hay un aula disponible, porque tiene que ser un aula grande. En un aula normal entran como mucho 40 estudiantes, y nosotros somos un grupo de más de 60. Entonces, primero debo tener eso claro. Y apenas yo sepa, yo les avisaré con bastante anticipación. Trataré de que sea, no sé, una semana antes, mínimo 5 días antes, para que se puedan organizar y sepan cuál va a ser la clase presencial. Bueno, algo más, chicas, chicos. Eh, bueno, es parte de lo mismo y es tal vez un toque repetitivo, pero yo siento que también lo del tiempo respecto a la modalidad del examen de son 4 problemas, pero escoja 3, también, por lo menos a mí personalmente, sí me jugó una mala pasada, porque digo yo, este problema está vacilón, lo intenté hacer, pero llegó una parte donde digo yo, aquí no estoy tan seguro, me bloqueé del mismo susto y todo, de hace mucho uno no va a la U, y entonces digo yo, de ahí, pues tocó siguiente problema, y eso ya fueron como 15, 20 minutos para un problema que al final me topé con pared y preferí seguir con otro. Entonces, es tiempo completamente perdido porque es algo que ni siquiera se estaría evaluando. Sí, 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 bueno, y como les digo, es casi un arma a doble filo, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes determinen cuáles son los temas en los que están mejor para que así puedan elegir mejor el problema. De hecho, de verdad, se los repito así como se los escribí. En el tema de movimiento circular y las leyes de Newton, yo dije, este es el tema más difícil de todos y sé que si lo coloco aquí, van a tardar mucho y les va a costar mucho. Incluso ese tema casi que lo suprimí regalándoles el saco de cemento. Porque de verdad, si han estado durante las clases, se han dado cuenta que hicimos en clase 2 problemas prácticamente iguales. Eso de verdad lo hice pensando precisamente en esa situación. Así que lo otro que quedaba era el tema de proyectiles, que yo les dije un montón de veces, este es uno de los temas más importantes, y el segundo, movimiento horizontal, que también hicimos mucho énfasis en el tema de movimiento horizontal. Por eso yo les digo siempre que el examen va a reflejar las cosas en las cuales yo les pongo más énfasis durante las clases. Entonces, estoy de acuerdo con que puede ser un arma de doble filo, pero más bien precisamente eso está hecho
por si a usted le cuesta mucho algún temita, pues que deje ese temita de lado, ¿verdad? Me imagino que tal vez eligió mal el tema de proyectiles, no sé, pero bueno, Y otra cosa que, bueno, consumió mucho tiempo fue considerar qué tan detallado tiene que ser la respuesta. Porque, digamos, por ejemplo, la primera que yo hice escogí la 2, creo que era la de la moto, la de 2 dimensiones. Y esa la hice así, con lujo de detalle, ¿verdad? X inicial igual a esto y X final igual a esto y aquello, ¿verdad? Todo lo puse, pero yo siento que ahí fue donde consumí gran parte del tiempo porque ya para el segundo problema faltaba como la mitad de tiempo. ujú, Y entonces, para el segundo problema lo hice pues bastante rápido, que fue precisamente el del saco de cemento. Entonces, no especifiqué todo, digamos, por tercera ley, por esto es igual a esto y por lo tanto esto, sino que me fui directamente, ¿verdad? Como ujú. sumatoria de fuerzas en Y igual a esto. Y en el siguiente renglón reemplazaba como los valores que conocía y los ponía directamente. Entonces, ahí es como, ahí es donde compensé el tiempo que consumí con el primero, pero tuve que sacrificar detalles a cambio y Sí, sí. pues eso puede significar un cambio en la nota. Y ya para el Claro, tercero, digamos, ya el tercero era como, haga magia. Entonces, sí. sí. Ok, ok, Entonces de quería acuerdo. saber qué tan detallado necesitaba hacer las respuestas para obtener como la mayor cantidad de puntos. Sí, en realidad me extraña mucho esa pregunta porque ya lo hemos hablado durante las clases. Yo les he dicho, yo no necesito que ustedes hagan una super respuesta a menos que yo les pida sea explícito más bien, sea detallado o sea amplio en su respuesta. Creo que en 2 incisos les pedí eso, si no me equivoco. Si yo les pido sea específico, sea detallado, explique ampliamente, tienen que hacerlo. De lo contrario, yo les he dicho, o sea, pongan la respuesta en un cuadro con las unidades adecuadas y listo. Eso sería todo. Muchas veces se los mencioné. Pero bueno, ya para la próxima, o sea, que quede claro, de verdad, si yo les pido algo y es una respuesta numérica, den el número, sus unidades, la encierren en un cuadrito y listo. Si yo les pido explicar detalladamente, ahí es diferente, ¿verdad? Ahí sí tienen que escribir en prosa, explicar lo que está sucediendo y demás. Y me parece que tal vez en 1 o en 2 incisos de este examen lo pedí de esa manera, no en todos, ¿verdad? Entonces, bueno, valorarlo ahí. Pero en resumen, para el futuro es así, ¿verdad? Si solo les pido algo explícitamente es el número y las unidades. Si les pido explicar ampliamente o detalladamente, pues ya es diferente. ¿Por qué hora y media? Bueno, así estamos con todos porque se supone que en hora y media usted puede hacer 3 problemas y ya los eligió bien, ¿verdad? Antes, efectivamente, los exámenes de física tardaban 3 horas, pero bueno, habían más problemas, ¿verdad? Habían 5 problemas o 4, dependiendo de si había una pregunta conceptual. Entonces antes había mucho más tiempo, pero había mucho más trabajo por hacer. Ahora se reduce a 1.5 horas, o sea, hora y media, por 2 razones. La primera porque hay menos preguntas y la segunda porque como ahora es presencial y muchos de los grupos hacen los exámenes en su clase y la clase dura 1 hora y 50 y las personas que tienen adecuación necesitan hasta 30 minutos más, entonces no se pueden hacer exámenes más largos porque estaríamos agarrando el aula del siguiente grupo que entra. Entonces por esa razón no podemos agarrar más tiempo para hacer los exámenes, porque a diferencia de las clases de cálculo duran más tiempo. Las clases de física son 2 a la semana, pero cada una se supone que dura, de hecho se supone que duran hora y media, no 1 hora y 50, algunos nos excedemos un poco. Y esa es la razón de que el examen, bueno, las 2 razones de que el examen tenga menos tiempo, ¿verdad? Entonces hay que acostumbrarse al formato porque el tiempo sí no lo puedo cambiar, tiene que ser hora y media. Si tuviesen adecuación les puedo dar 25 minutos más, pero solo en ese caso. Y después, que yo por mi parte voy a tratar de hacer los enunciados un poco más cortos para que eso no les cuesta tanto. Ahora, hay algo muy importante que siempre se los he mencionado. Yo entiendo que ustedes tengan que saber usar las ecuaciones, memorizar algunos conceptos, pero todo el tiempo se los he dicho. Física no es un curso de vomite las ecuaciones. Y aquí está demostrado en el examen. Este examen matemáticamente es bastante simple,
pero hay que pensar. Siempre se los dije de la primera vez. Yo no sé si otros profesores harán un examen ahí calculero, donde usted solo tiene que derivar o integrar y listo. No, física no es así. Los problemas que yo resuelvo aquí, por ejemplo, en el hospital, muchas veces son problemas de divida dos números y multiplíquelo por otro. Pero llegar al concepto de eso es diferente, es más complejo, ¿verdad? Entonces, física va mucho más allá de hacer cálculos matemáticos muy difíciles. Más que los cálculos, de la dificultad de esos cálculos, está en pensar analíticamente y linealmente qué va antes de qué para poder llegar a una solución, para poder resolver problemas. Entonces necesito que recuerden eso. Es un curso para aprender a pensar, se los he mencionado un montón de veces. Es para pensar, no es un curso calculero, de vomita las ecuaciones y ya. Mis profesores de física, los más viejillos, que eran más amargados, nos decían, así nos decían, que la matemática la puede hacer cualquier mono. Eso dicen los físicos más viejos. Y no quiero llegar a llevarlo tan absurdo, pero necesito que sí entiendan que la parte matemática, a pesar de que es importante en física, es solo el lenguaje de la física, no es lo más importante. Lo más importante de física es pensar. Por esa razón es que posiblemente física sea la carrera más difícil de toda la U, ¿verdad? Y los cursos de física también, incluso los cursos que son de servicio, como estos que son apenas cursos básicos y cursos generales de física. Entonces necesito que de verdad recuerden eso, es un curso para pensar, no solo para terminar vomitando las fórmulas y colocando los valores. Sin embargo, todo lo demás de verdad que lo voy a considerar, más bien gracias por decirme las cosas, por escribirlas. Yo siempre aprendo mucho de los estudiantes y todos los días aprendo y me encanta aprender para ser mejor. Entonces todo eso lo voy a considerar. ¿Algo más, chicos? Chicas, si no seguimos con el tema de hoy. Bueno, entonces vamos a seguir con la materia. Como les había dicho, el tema de hoy es muy bonito. Comienza el tema de energía, que es uno de mis temas pues, favoritos. Yo tengo una especialidad en energía, yo se los había comentado. Entonces, pues por supuesto que es uno de mis temas favoritos. Y en parte también me dedico a esto. Entonces hoy tenemos que ver cosas como recordar lo que es el producto escalar, el teorema de trabajo de energía y cómo se relaciona esto con la energía cinética. Entonces, a modo de repaso, la parte del producto escalar tiene estas propiedades, tiene estas dos ecuaciones. Se le llama producto escalar porque el resultado es un escalar. Es muy interesante. El producto escalar sirve para multiplicar dos vectores, pero el resultado ya no es un vector. El resultado de esta operación es un escalar, o sea, un número con unidades, pero que no tiene dirección. Por eso se le llama producto escalar, aunque a veces también lo conocemos como producto punto. Entonces, hay dos formas de hacer el producto escalar. Esta de aquí, donde A y B son la magnitud de esos dos vectores, y coseno del ángulo, este es el ángulo que se forma entre los vectores. Otra forma de hacerlo es esta que está aquí. Calcular el producto escalar es como multiplicar componentes iguales e ir sumando. Es bastante simple. Y tiene algunas propiedades. Las más importantes son estas que están aquí. Cuando usted multiplica en producto escalar componentes iguales, como I por I, J por J, su resultado es 1. Pero si las componentes son diferentes, como I por J, I por K o J por K, su resultado es 0. En otras palabras, cuando un vector va para acá y el otro también va para acá, parece que estoy haciendo una fusión de Dragon Ball Z, pero no. Cuando los vectores son así, paralelos, cuando van en la misma dirección, el producto escalar da 1 de las direcciones. Pero cuando son perpendiculares, como I y J, por ejemplo, su resultado va a ser 0. Multiplicar en producto escalar a dos vectores perpendiculares, automáticamente obtenemos 0. Para que eso quede más claro, tenemos este ejercicio por aquí. Recuerden lo que siempre les digo. Los primeros ejercicios de las presentaciones son para aprender a utilizar las herramientas. Y después aumentamos el nivel para hacer problemas más complejos. Yo necesito que siempre vayan enfocados ahí. Entonces, primero, ok, aquí dice que el vector C de la figura tiene una magnitud de 5. Y que el vector A se expresa mediante A igual 2I más J. Yo les pido el ángulo entre el vector A y el vector C. A ver, una forma de hacer esto es de calcular los ángulos pequeños, el ángulo de A, y luego sumarle los 90 grados al ángulo de C, ¿verdad? Esa es una manera. Esa sería como la forma más rústica de hacer esto. Pero también lo podemos hacer utilizando el producto escalar, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Entonces, para hacerlo vamos a utilizar estas dos ecuaciones que nosotros tenemos por aquí. Me avisan cuando ven la pizarra. Si ya vieron álgebra lineal, esto es un jamón. Si no han visto álgebra lineal, bueno, vamos a aprender a hacerlo acá.
¿Me avisan cuando ven la pizarra? Ya se ve, profe. Chicos, chicas, les vuelvo a preguntar, ¿se escucha un poquito mejor con estos audífonos o del todo no mejora? Se escucha Mm, mejor, Lo profe. escucho bien, profe. Es Muy como, bien. está bien, pero no veo la diferencia. es como para ver si sigo utilizando estos audifonillos o los sigo haciendo con los parlantes de la compu. Yo tengo unos, ya los compré, solo que los dejé en la casa y hoy un compañero me los prestó aquí en el hospital. Entonces es por si emergencias, por si hay emergencias, utilizar estos blancos y que me escuchen bien. Bueno, ok. Entonces tenemos el vector, ya se me olvidó cuál era el vector. A es igual a 2i más j. Ok. Ay, chicos, denme un segundo porque ahora es el driver de la pizarra que se dañó. Ok, no. Chicos, denme 3 minutitos, por favor. Necesito descargar otra vez el controlador de la pizarra. Entonces, mientras pasan esos 3 minutos, vayan haciendo el ejercicio, por favor, vayan intentándolo. ¿Lo están haciendo? Sí. ¿O están ahí viendo Instagram y Facebook? La magnitud es 5, pero estoy intentando buscar blanca. Ok, entonces ahora sí. ¿Cuál era el vector A? 2i más j y la c no está especificada, pero tiene una magnitud de 5 y va en dirección a j negativo. Ok, eso es importante, que en realidad el dibujo está dando mucha información. Si yo dibujo el vector A tiene 2 en I y 1 en J. Es como aquí, más o menos. Y si dibujo el vector C, ¿cuáles son los componentes de C? 0, menos 5. 0i menos 1 en J, así.
Menos 5 en J. Ah, menos 5. Sí. Bueno, entonces, de forma semejante sería como por aquí, digamos, más o menos. Este sería el vector C. Como les digo, hay dos formas de hacer esto. Una forma es calcular el ángulo de aquí y sumarle estos 90 de acá y listo, ya tenemos el ángulo entre esos dos. Pueden hacerlo así y corroborarlo después, pero vamos a hacerlo utilizando el producto escalar. Entonces, cuando utilizamos el producto escalar, lo que dice la fórmula del producto escalar de A con C es que va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de C por el coseno que hay del ángulo entre ellos dos. Esto que está aquí es en realidad lo que andamos buscando. Tenemos que despejar eso. Entonces, al despejar eso, yo obtengo que A, producto escalar con C, este punto de acá es del producto punto, del producto escalar. Voy a hacerlo de una forma un poco diferente para que no se confundan. Aquí, por ejemplo, donde hay productos, voy a quitar esos puntos, pero todos sobreentendemos que estos son productos, son multiplicaciones. A por C por el coseno del ángulo. Y este punto gordo que está aquí, el punto grande, es el producto escalar. Entonces, el producto escalar de A con C, dividido entre la magnitud de A por la magnitud de C, tiene que darme igual que el coseno del ángulo. Y para despejar el ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, el ángulo sería el arco coseno, o sea, chief coseno, de ese resultado que tenemos ahí, A punto C, entre la magnitud de A, multiplicado por la magnitud de C. Vean que también las magnitudes las podemos colocar así. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿No? Entonces, ahora sí, vayamos y calculemos cada uno de estos. Calculemos primero este. El vector, bueno, esta multiplicación, más bien, este producto, el producto escalar de A con C. El producto escalar de A con C, vamos a seguir entonces la formulita que nosotros tenemos de arriba, que eso sería A en X por C en X, más A en Y por C en Y, más A en Z multiplicado también por C en Z. Como les dije, es como multiplicar las componentes e ir sumando. Componentes iguales e ir sumando. ¿Cuánto es A en X? 2, 2, muy bien. ¿Y cuánto es C en X? 0, 0, excelente. Más, ¿cuánto es A en Y? 1 y menos 5. 1 y C en Y es menos 5. Más A en Z y C en Z son 0, ¿verdad? No hay componente Z. Entonces, ¿cuánto hay producto escalar de A con C? 2 por 0, 0. Más 1 por 5, menos 5. Más 0 por 0, 0. Listo. ¿A todo nos da menos 5? Sí. Ok. ¿Tiene sentido que esto sea un producto escalar? Alguien que lo diga. Lo mencioné antes, conceptualmente. ¿Por qué? Sí, porque da un número. Es solo un número, no tiene dirección. A pesar de que yo estoy multiplicando vectores, estoy encontrando algo que no tiene un vector, obtiene solo un escalar. Entonces, ese es el resultado de aquí arriba. Y ahora los resultados de abajo, la magnitud de A y la magnitud de C. A ver, ¿cuánto es la magnitud del vector A? Ya lo calcularon, eso es un jamón, ¿verdad? ¿Cuánto es la Raíz de magnitud? 5. Raíz de 5 en decimales, con 3 cifras significativas. Como 2 punto algo. 2.24. 2.24, ¿ok? Y la magnitud de C, 5. 5. claro, es 5, ¿verdad? Y bueno, ya podemos meter eso aquí en la formulita. Entonces, esto sería, pues, coseno de esta cosa que se está moviendo, perdón. Shift coseno de A punto C, que nos dio menos 5, entre la magnitud de A, que nos dio 2,24, por la magnitud de C, que nos dio 5. ¿Y cuánto da eso? 116,5, que con 3 cifras sería 117. Excelente, 117. ¿A todos les da eso? Sí. Ok, a ver, nada más corroboremos que da eso con el método rústico.
Con el método rústico, ¿cómo podríamos encontrar el ángulo entre esos dos vectores? El ángulo entre, Tangente. claro, entre estos dos sería este ángulo más este ángulo. Este ya tiene 90 grados hasta aquí, ¿cierto? Entonces nos queda nada más encontrar el angulillo chiquitillo que va aquí, digamos. ¿Cómo podríamos encontrar ese ángulo? Común y corriente para ese vector. Shift tangente de qué? Componente Y sobre componente X. ¿Verdad? ¿Me siguen? El ángulo chiquitito. Vean que el ángulo chiquitito es este de aquí, solo el ángulo del vector A. ¿Cuál es la componente Y? 1. Entonces, shift tangente de 1 sobre... 2. ¿Cuánto da eso? ¿27? ¿A todos les da 27? Sí. Y bueno, ¿y cuánto es 90 más 27? Igual. 117, claro, tiene que dar igual, ¿verdad? Es curioso porque incluso hacer esto con el método rústico, pensando, es matemáticamente todavía más simple. Pero ¿qué pasó? Yo ahorita les pedí que utilizaran el método del producto escalar, porque además tenemos que aprender a usarlo. ¿Tienen alguna consulta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es shift tangente? Eso no lo entendí mucho. Ya no, usted puede usar seno, coseno, tangente, el que usted quiera, pero como estamos acostumbrados a usar tangente para encontrar el ángulo, usamos tangente. Pero, o sea, en realidad, bueno, no, incluso no tenemos la hipotenusa. Veámoslo desde aquí. O sea, yo les pedí este ángulo, el ángulo chiquitito, este de aquí. ¿Lo ve? Entonces, usted tiene la componente X de aquí. La componente X, para ese vector rojo, el vector rojo es el A. Su componente X es 2 y su componente Y es 1. Entonces, esto sería 2 en X y aquí en Y teníamos 1, ¿cierto? Entonces, si usted plantea el tangente del ángulo, ¿qué es tangente? Cateto opuesto, que este cateto que está aquí es este mismo que está aquí, son paralelos los dos, esto también vale 1, ¿cierto? Este de aquí es el ángulo phi que estamos calculando. ¿Queda claro? Entonces, tangente de phi sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es 2, ¿cierto? Sí, eso sí lo entendí. Y eso responde a la pregunta. Es que lo que no entendí es por qué es shift tangente y no tangente. Ok, porque queremos despejar el ángulo. Ay, sí, perdón. Ok, sí, perdón. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Como les digo, en realidad esto del producto escalar es solo una herramienta que nosotros después vamos a utilizar en el concepto de trabajo. Perdón, estoy viendo una sonrisa a las... Estela, ¿le dije algo o me hizo falta algo? Bueno, ok. Ahora sí viene el tema de trabajo. Perfecto, Estela. Entonces, cuando hay fuerzas constantes, nosotros podemos calcular el trabajo, y por cierto, vean que el trabajo es esta W, también otra W, porque proviene de work en inglés. El trabajo se puede calcular así, como la magnitud de la fuerza que se aplica por el desplazamiento, o sea, la cantidad que se desplaza el objeto, por el coseno del ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Esa es una forma de calcular el trabajo. La otra forma, gracias Luciana, la otra forma de calcular el trabajo es haciendo el producto escalar del vector de fuerza por el vector de desplazamiento. Por eso es que antes vimos el producto escalar matemáticamente para poder aplicarlo ahora a un concepto físico. Entonces, algo importante de todo esto, recuerden por ejemplo que cuando yo estaba viendo las, digamos, propiedades del producto escalar, les había dicho que si el producto escalar entre dos vectores y esos vectores son paralelos, ese producto escalar va a dar 1. Pero que si los vectores son perpendiculares, más bien el producto escalar va a dar 0. Cada vez que uno hace un producto escalar y algo le da 0, es porque esas cosas son perpendiculares.
Y eso es importante. Las componentes perpendiculares al desplazamiento no hacen trabajo. Físicamente, el trabajo sería cero. Esta definición que nosotros tenemos acá del trabajo es un poco diferente a la definición que utilizamos para el trabajo en el día a día. O sea, en la definición del trabajo del día a día es trabajar, o sea, invertir energía. El trabajo es una forma de intercambiar energía, eso es el trabajo. Y yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando todavía. Y obviamente yo estoy muy cansado a pesar de que no estoy jalando cosas o empujando. Bueno, en realidad sí, siempre estoy jalando mi cuerpo, ¿verdad? Es bastante pesado, por cierto. Entonces, aparte de la definición común y corriente del trabajo, esta definición que tenemos aquí es un poquito diferente. Porque esta definición implica que si el desplazamiento es cero, ¿cuánto sería el trabajo? ¿Qué pasa si usted aplica fuerza sobre algo y su desplazamiento de ese algo es cero? Si usted no lo desplaza, ¿cuánto daría el trabajo? Según la fórmula. Se puede ver de aquí o se puede ver de aquí. Daría cero, ¿verdad? O sea, yo puedo estar aquí haciendo fuerza todo el día contra la pared. Aquí hay una pared. Aquí hay una pared. Yo puedo estar haciendo fuerza aquí todo el día, empujando la pared, que si esta pared no se desplaza, supuestamente mi trabajo es cero, ¿verdad? Y eso es importante. Según esta definición de trabajo, si el desplazamiento es cero, el trabajo es cero. Pero también es importante, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, también el trabajo es cero. Tienen que recordar eso. Son conceptos muy, pero muy importantes. Se pueden desprender específicamente de esta fórmula que es un producto escalar. Y en los productos escalares, cuando las cosas son paralelas, el resultado da 1, pero cuando son perpendiculares dan 0, ¿verdad? Y eso es importante. Esto de acá, entonces, ya les había dicho, el trabajo es una forma de intercambiar energía, ¿verdad? Depende de quién lo realiza y en qué dirección se realiza. En los dibujitos que tenemos arriba, por ejemplo, esta fuerza se aplica como hacia la derecha, digamos, pero esta caja se desplaza como hacia la derecha, parecido, en la misma dirección, o parecida, digamos, con cierto ángulo. Cuando eso sucede así, cuando la fuerza que se aplica y el desplazamiento van más o menos en la misma dirección, yo digo que el trabajo es positivo. Entonces, en este primer caso, el trabajo es positivo, o sea, el trabajo es mayor que cero. En este segundo caso, si usted aplica una fuerza, como en este caso, que esa fuerza va como para la izquierda, pero el desplazamiento va como hacia la derecha, la línea azul es la del desplazamiento, en este caso más bien el trabajo sería negativo, un trabajo menor que cero. Es un poco raro, ¿verdad? Pero a ver, ¿conocen alguna fuerza que se aplica, alguna situación donde una fuerza se aplica en una dirección y se desplaza en dirección contraria? ¿Algún ejemplo de fuerza que sea así? La fricción. Claro, la fricción, ¿verdad? La fricción siempre va en contra del desplazamiento. ¿Cómo les dije que es el trabajo, en este caso, negativo? ¿Tiene sentido que la fricción de un trabajo negativo? Alguien que lo explique. La fricción es el rozamiento. Y ese rozamiento lo que hace es quitarle energía cinética al objeto. No hemos visto energía cinética, pero fácilmente la energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, la fricción va a quitarle energía cinética a los objetos. Por esa razón, el trabajo de la fricción va a ser un trabajo negativo. Y el último caso es una fuerza que va para arriba, por ejemplo, y el desplazamiento va para la derecha. ¿Cómo sería el trabajo de este último caso? Cero. Cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Así de simple. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Alguien que me ayude a leerlo en voz alta, por favor. Un trabajador jala un cajón. Voy. Un trabajador jala un cajón que contiene chocolates, 40 kilogramos de masa total, con una cuerda, formando 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de fricción cinética entre el cajón y el piso es de 0,55. Si él mueve el cajón con una velocidad constante a una distancia de 7 metros, ¿cuánta energía invirtió el obrero? ¿Y cuántas manzanas debe comerse el obrero para realizar ese trabajo? Ok, entonces dibujamos el piso como siempre. Ya están viendo la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces digamos que por aquí está la cajilla. Entonces no voy a dibujar la caja como una caja, sino como un punto, como siempre. Esta es la caja. Y hacemos el diagrama de fuerzas ahí, justo sobre el objeto.
Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la caja? La caja es este punto que está aquí, que está en el origen de mi sistema de coordenadas. Coloquemos todas las fuerzas. Ya sabemos que algunas fuerzas son obvias. El peso, que siempre va para abajo. También tenemos la tensión de la cadena o la cuerda, lo que sea. ¿Cuánto es el ángulo? 30 grados. Ok. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre la caja mientras la caja se mueve? La normal. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, por definición, la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces tenemos la normal que viene para acá. Y la fricción. Y la fricción, que si el movimiento va para allá, ¿para dónde va la fricción? Contra. Entonces tenemos aquí la fuerza de fricción. ¿Es una fuerza de fricción cinética o estática? Cinética. Cinética porque la caja se va a mover. Ok, es muy interesante porque hasta ahora se supone que estamos viendo el tema de energía y trabajo, pero yo estoy haciendo un diagrama de fuerzas. Resulta que las fuerzas y la energía siempre están relacionadas, porque en realidad, a ver, esto es un paréntesis, lo que estamos viendo como trabajo, el trabajo es una forma de intercambiar energía, pero vimos que en la fórmula el trabajo es un producto escalar, el producto escalar de una fuerza, bueno, la magnitud de la fuerza, por la magnitud del desplazamiento, que en este caso el desplazamiento solo se da en el eje X, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Esto es el trabajo. El trabajo es una forma de energía, pero curiosamente aquí estamos desarrollando todo esto como si fueran fuerzas, porque sí, en realidad el vínculo que tenemos entre fuerzas y energías se hace mediante el trabajo. O sea, los físicos hemos definido que el mundo y todo el universo, al menos este universo, se puede hacer con dos formas. Las dos formas de explicar el universo son fuerzas o energías. Curiosamente, las fuerzas son más difíciles de desarrollar que las energías, porque las fuerzas son vectores y los vectores tienen ángulos y componentes y todo lo demás, pero las energías no, las energías son escalares, la energía es un escalar, solo tiene números y unidades. Por eso desarrollar la energía es más sencillo, pero antes de pasar al tema de energía, porque ya hemos visto el tema de fuerzas, tenemos que ver el vínculo entre ellas dos, que es lo que nos une. La forma en la cual las fuerzas y las energías se pueden vincular es mediante el trabajo, work. El trabajo es el vínculo entre las fuerzas y la energía, por eso es que aquí estamos haciendo un diagrama de fuerzas. Entonces... Tiene las mismas unidades de la ecuación de Einstein, ¿verdad? Sí, el trabajo es una forma... Masa por velocidad al cuadrado. O sea, fuerza por distancia, que es ajá. Kilogramos por metro entre segundo al cuadrado, y si multiplica un metro, una masa más, suave. No, Sí. ya me enredé. No, sí, se convierte en julios, claro. El trabajo tiene unidades de energía y las unidades de la energía son los julios. Si usted calcula las unidades de, por ejemplo, el trabajo, que es una fuerza por un desplazamiento, por el coseno, pero a ver, ¿cuáles son las unidades de este coseno? No tiene, ¿verdad? Ya vimos eso muchas veces. Entonces, las unidades de la fuerza son los newton. Por desplazamiento, las unidades del desplazamiento son metros. Pero ¿cuáles eran las unidades de los newton? Fuerza es masa por aceleración, que son kilogramos por aceleración, que son metros sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de los newton, ¿cierto? Un newton es esto. Un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por estos metros que están aquí. ¿Qué unidades da eso entonces? Masa por velocidad al cuadrado. Básicamente, ¿verdad? Unidades de masa, que serían, bueno, kilogramos, m al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Esto que está aquí es lo que conocemos como un julio. Esto es un julio, las unidades de energía. No hemos llegado ahí, pero hice comentario por el comentario del compañero. Que en resumen, sí, termina siendo lo mismo que unidades de masa por velocidad elevado al cuadrado, ¿verdad? Y de hecho esto tiene las mismas unidades de la fórmula más famosa de todas, mc al cuadrado, ¿verdad?
masa por velocidad de la luz al cuadrado. Vamos a hablar de eso después. Entonces sí, tenemos las mismas unidades, por supuesto, así tiene que ser. Claramente las unidades de las fuerzas no son las mismas unidades de la energía, ¿verdad? Cuando les dije esto, no me estaba refiriendo a las unidades. Me refiero a la forma en la cual se relacionan las fuerzas y la energía. Y que siempre explicamos a las cosas que suceden o con fuerzas o con energías. Pero como estamos así, apenas comenzando, les decía que precisamente el trabajo es lo que vincula a las fuerzas con las energías. Sí, ¿verdad? Súper chiva yo. Entonces, si seguimos aquí adelante, y ahora sí viendo el diagrama de fuerzas que teníamos previamente, ¿cuál era la primera pregunta? Oigan, ¿por qué los demás no dicen nada? ¿Ya se aburrieron? Aquí tengo un monólogo con dos compañeros, básicamente, y los otros que mandan caritas felices. ¿Cuánta energía invirtió el obrero? Ok, entonces, ¿cuánta energía invirtió el obrero? ¿Cómo podemos calcular eso? Con el trabajo. El trabajo del obrero. El trabajo del obrero es la energía que él invirtió. ¿Y cómo calculamos el trabajo? Usando la fórmula. La fórmula dice que eso es la fuerza por el desplazamiento. Vean que esta caja solo se va a desplazar en el eje X, por el coseno del ángulo. De estas cosas, tenemos todas estas cosas. No, hay que averiguar la fuerza neta. ¿Cuál es esta fuerza? La neta. A ver, eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué pide la pregunta? ¿Cuánta energía invirtió el obrero? ¿Cuánta energía invirtió el obrero? Entonces, el obrero está jalando por una cuerda. La cuerda forma 30 grados. Nos dan el coeficiente de fricción. Dice que él mueve el cajón con una velocidad constante. Una distancia de 7 metros. Entonces, esta fuerza no la conocemos, pero la podemos calcular. La podemos calcular de alguna manera. ¿Cómo podríamos obtener esta fuerza? De todas las fuerzas que yo dibujé aquí, ¿esta fuerza F es alguna de esas? La tensión. Ajá, la tensión de la cuerda. El desplazamiento lo tenemos, 7 metros. 7. Y el ángulo lo tenemos, 30 grados. son 30 grados. A ver, ¿cómo podríamos encontrar esta tensión de aquí? Masa por aceleración. Hay algo importante que dice el enunciado del problema. Este problema, de hecho, lo saqué de un examen viejo. Precisamente por esos detalles que tal vez a veces ustedes no ven. Y esto es lo que pasa, en serio. Esto es lo que pasa cuando yo les hago los ejercicios y no los hacen ustedes. Y por eso enciendo la cámara. Cuando yo hago los problemas, seguro ustedes dicen, ah, entiendo todo. Claro, porque yo veo muchos más detalles de los que ustedes ven por razones obvias. Yo soy físico, he dado el curso varias veces, he hecho muchos problemas, he tenido muchas situaciones. Y por eso para mí es más sencillo ver los detalles. Pero si ustedes los ven solos antes de que yo los haga, se van a dar cuenta de muchos otros detalles que no se dan cuenta después hasta que están en el examen, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí dice algo muy importante. Dice que él mueve el cajón con una velocidad constante. ¿Qué implica eso? Aceleración Que es no hay cero. aceleración. No hay fuerza. ¿La aceleración cuánto vale? Cero. 0. Vale 0, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar eso en las ecuaciones de Newton. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí. A ver, entonces si yo me vengo aquí y planteo las leyes de Newton, suma de fuerzas en X, ¿cuánto tiene que dar? Masa por aceleración. Masa por Aceleración en aceleración. X. Pero en este caso, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Cero porque es constante. Porque la velocidad es constante. Entonces, suma de fuerzas en X debe dar 0. Y ahora sí, ¿cuáles fuerzas tenemos en X? Según el diagrama, tengo la tensión en X, ¿verdad?
Tx va a ser este verdecito que está aquí. Esta es la componente X de la tensión. Entonces tengo T en X. ¿Y qué más tenemos en X? La fricción. Negativa, porque va para la izquierda. Y de aquí se desprende automáticamente que la tensión en X es igual a la fuerza de fricción. ¿Pero qué es la tensión en X? T por el coseno de ¿cuánto? 30. Es igual a la fuerza de fricción. ¿Y qué es la fuerza de fricción? Constante. El normal por el por coeficiente. normal. El coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Pero la fuerza normal no la tenemos. Tenemos que sacarla de algún lado. ¿De dónde la sacamos? Sumatoria de fuerzas en Y. Claro, vamos a hacer suma de fuerzas en Y. En Y tenemos la normal, el peso y nada más. Y la Y la tensión. tensión. La tensión también tiene una componente Y, ¿verdad? Que la puedo dibujar aquí o la puedo dibujar aquí, donde ustedes gusten. Pero no la voy a dibujar ahí para que no se confunda con la normal. Voy a dibujarla por aquí. Entonces, esta sería la tensión en Y, la amarillita. Bueno, entonces planteamos la suma de fuerzas en Y. La suma de todas las fuerzas en Y, ¿cuánto tiene que dar? 0. ¿Por qué 0? Porque no se está moviendo en el eje Y. Sí, la idea es que la caja no se levanta como Strange ni se mete por el piso, ¿verdad? Entonces, suma de fuerzas en Y debe ser 0. ¿Y cuáles son esas fuerzas para anotarlas en la ecuación? La normal para arriba. Normal, Bueno, positiva. positiva. Ajá, ¿qué más? Menos el peso Muy bien, ¿qué más? para abajo. Más la Y la tensión. tensión en Y. Más la tensión en el eje Y. Excelente. De aquí podemos despejar la normal, ¿cierto? O podemos despejar, es más, vean qué interesante, estamos llegando a algo interesante. En esta primera ecuación, ¿qué tengo incógnita? En la verdecita. La normal. Y tensión también. ¿Y en esta segunda? Igual. Híjole, estamos igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Nos ponemos a llorar? A ver, ¿qué Yo sí me hacemos? pondría a llorar. No lloren, cositas. Ecuaciones. No lloren, no lloren. No se llora, esto se hace fácil. ¿Qué hacemos? La forma más fácil, yo les he dicho, si quieren hacen una matriz y se complican todos y juegan de muy cracks. Se puede. Se puede dejar todo en términos de una variable. Exacto, hagamos eso entonces. Dejemos todo en términos de una variable. De aquí, yo por ejemplo tengo que normal, voy a seguir en amarillo, perdón. Normal menos el peso más T en Y. ¿Qué era T en Y? ¿Recuerdan? T por el seno de 30. T por el seno de 30. Todo eso es igual a 0. Entonces, lo que podríamos hacer tal vez de aquí es despejar la normal y cuando la tengamos la metemos aquí en la ecuación verde. ¿Les parece? O despejar la tensión. Digamos que da igual, básicamente. Si despejamos la tensión, por ejemplo, si yo despejo aquí T por el seno de 30, despejo estos dos, ¿cómo quedan? Peso menos la normal, y eso me da T por el seno de 30. Si yo despejo T de aquí, me da que T es igual al peso menos la normal entre el seno de 30. Una vez que ya tengo la tensión aquí, ¿qué hago? Lo sustituye en la otra. Si agarramos todo esto y lo vamos a meter aquí en esta T. Entonces, a ver, como les digo, es un poquillo largo porque era un problema de examen también. Entonces, aquí tengo T, entonces tengo el peso menos la normal por el coseno de 30 es igual al coeficiente de fricción por la normal. Ah, bueno, y aquí me quedaba algo. ¿Qué faltaba aquí? Seno de 30. Ajá, seno de 30. Y esto es igual a esta cosa.
Coseno de 30 entre seno de 30 es de hecho cotangente de 30, pero también es un número. Ustedes lo pueden trabajar como ustedes gusten. Lo importante de todo esto es que ya ustedes pueden despejar de aquí la normal. Hay 1000 formas de despejarlo. A ver, despejémoslo. Es más, dígame cuánto da esto de una vez. Es un número. Raíz de 3. Raíz de 13. Sí, Raíz de números 3 es 1,73. 173. Y eso es igual, el coeficiente de fricción por la normal. Y aquí despejemos la normal. Entonces aquí este por este y este por este. Entonces queda 1,73 por el peso menos 1,73 por la normal es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y ya podemos despejar. 1,73 por el peso es igual a el coeficiente de fricción por la normal más 1,73 por la normal. Y entonces 1,73 veces el peso entre el coeficiente de fricción más 1,73, ¿verdad? Porque lo que hice fue sacar a factor común la normal. Eso es igual a la normal. Todos esos son números. ¿Cuánto da eso? $297. ¿A todos les da eso? La normal. Sí. Qué breteada solo para calcular la normal, ¿verdad? Ya recordé por qué era un problema de examen. Bueno, eso solo para calcular la normal. Me disculpan aquí con la explicación del universo. Voy a pasar a la otra página. Como ya tenemos la normal, ¿recuerdan para qué queríamos la normal? Para la fricción. Si nosotros habíamos llegado aquí a una ecuación que nos decía que podemos obtener la tensión, porque andamos buscando la tensión para sacar el trabajo. Ven que una cosa nos lleva a otra y la otra a otra y la otra a otra. Lo que queremos es la tensión, pero para calcular la tensión necesitábamos la fricción. Y para calcular la fricción necesitábamos la normal. ¿De acuerdo? Ese es el orden de ideas. Entonces, ahora sí, ya podemos calcular la normal. La normal nos dio 297. Y una vez que tenemos la normal, ya podemos entonces calcular la tensión. Con cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea esta de aquí o esta otra de aquí. Vamos a usar, y si quieren usemos esta verdecita de acá, para calcular la tensión. ¿Alguien me la puede dictar, por favor? Era como t coseno de 30. T coseno de 30 igual a el coeficiente de fricción por la normal. Bueno, entonces t es el coeficiente de fricción por la normal entre coseno de 30. ¿Cuánto es el coeficiente? ¿Y cuánto es la normal? Ah, bueno, la normal era 297. ¿Cuánto es el coeficiente? 0,55. 0,55. Sí. Ok, bueno, entonces ¿cuánto es la tensión? 189 newtons. ¿A todos les da eso? Profe, Sí, ¿usted cree que puede poner un momentito la fórmula a través de la normal? sí, claro. Tenemos dos fórmulas para encontrar la normal, digamos. La tensión. La tensión o la normal, perdón. No, la normal, profe, porfa. Esta. Ajá, es que vieras que, no sé si, sí, estaba multiplicando el de abajo. Ya vi cuál es mi error. Ah, bueno, ok, ok. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ay, qué bonito se ve esta pizarra. Está como para hacer un meme, ¿verdad? Alguien que le tome pantallazo y que me la manda para hacer un meme. Ya le tomaron pantallazo. Es que yo no puedo. Yo tengo cosas aquí que ustedes no ven. Ya. Oigan, denme pelota. No es que quiero ser. Sí, profe, ya. Ah, bueno, ok, está bien, perfecto.
Ya me dieron ganas de irme, nadie me pone atención. Bueno, Profe, ya yo tengo, sí, no, que yo tengo un sticker, ahí se lo paso al grupo. mándelo, mándelo. Está bien. Entonces, ya tenemos la Profe, atención, ¿sí? Ujú. perdón, ¿la normal es 297 o 2.97? Es que no vi bien, perdón. 297, me dijeron. Ah, ok. Yo puse 2.97. Ya, gracias, profe. Con mucho gusto. Antes de seguir, a ver, hay dos preguntas que les quiero hacer. Al inicio, cuando iba a hacer el desarrollo de esto, alguien me dijo que aquí en la fuerza hay que colocar la fuerza neta. ¿Qué pasaría si yo coloco aquí la fuerza neta? ¿Cuánto es la fuerza neta? 0. La fuerza neta es 0, ¿verdad? Eso se ve desde aquí. La fuerza neta es 0, porque la fuerza que usted está aplicando para mover la caja se está cancelando con la de fricción y se mueve a velocidad constante. Por eso es que la aceleración daba 0. Por eso ahí no puede ir la fuerza neta. Otra pregunta. Bueno, está bien, gracias, María. La otra pregunta es la siguiente. ¿Se dieron cuenta que calcular la normal en este caso no fue tan fácil? ¿Por qué? Yo no puedo decir en este caso, al igual que siempre, que la normal es igual al peso. Porque no siempre la normal es igual al peso. La normal solo es Porque igual al peso. Ajá, ¿por qué? la tensión está ayudando digamos, disminuir el peso normal. Sí, 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 exactamente. La tensión está ayudando a la normal a jalar el objeto para arriba. Si la tensión no existiera, si no existe esta fuerza, ahí la normal sí se cancela con el peso. Pero al existir la fuerza de tensión que tiene cierta componente vertical, esta normal está disminuyendo. Y por eso la normal ahí no va a ser igual que el peso. Si la normal fuera igual que el peso, ¿cuánto daría la normal? El peso. ¿Y cuánto sería el peso? M por G. Sería 40 por 9,8. ¿Cuánto es eso? Casi 400. 392. 392. Pero no nos está dando eso. ¿Cuánto nos dio? 200. 2,9 algo, creo que. Sí, 297. Y tiene sentido, claro, la normal no es tan grande porque la tensión nos está ayudando a jalar el objeto para arriba. Ok, ahora sí regresando, ya tenemos la tensión. Si ya tenemos la tensión, ya podemos encontrar el trabajo, y esta es la respuesta A. El trabajo era la fuerza, que es la tensión, por el desplazamiento por el coseno del ángulo, desde un inicio. Y la tensión nos está dando, si sus cálculos están bien, yo tengo fe en ustedes, es 189 por el desplazamiento. ¿Cuánto era el desplazamiento? 7. ¿Por el coseno de cuánto? 30. ¿Y cuánto da eso? 1.15 por 10 a la 3 joules. ¿A todos les da eso? Sí. Bueno, excelente, qué dicha. Qué dicha, ¿verdad? Porque tanto cálculo para que no nos den, imagínense. Profe, a mí me dio 1.13 por 10 a la 3. Sí, yo les he dicho como 1.000 millones de veces que si la tercera cifra es diferente, tranquilos, es por redondeo. Lo importante Ok. es que los dos primeros sean iguales. Bueno, este es el trabajo. Recuerden que el trabajo es una forma de energía. Entonces tenemos la energía que se mide en julios. Esa es la A. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una pregunta en el último paso que usted utilizó para sacar la normal. Aquí, por aquí. Sí, abajo, abajo. En el último. Aquí. Sí, ese es la de... ¿cómo sacó el 2,97? O sea, ¿usted cómo sacó el coeficiente de cinético, digamos? A Para ver, que le diera esta N yo la saqué a factor común. Y me quedó aquí, Ajá. y me quedó aquí. Y este coeficiente lo sumé con 1,73, que es esto que está aquí abajo. Como yo saco factor común, ese factor pasa a dividir. Es que yo me comí ese paso porque pensé que era obvio, pero no. Voy a hacerlo un toquecillo. ¿Hasta ahí todo está bien? Sí. Ok.
Vea que la normal está multiplicando aquí y está multiplicando aquí, ¿cierto? La saco factor común. ¿Y qué me queda adentro? Mu K más 1,73, ¿cierto? Y todo esto está multiplicando. En el próximo paso, yo todo esto que está multiplicando, lo pasé aquí a dividir al denominador. Ah, ok, ya, lo entendí. Sí, y el coeficiente de fricción cinética lo da el enunciado. ¿Cuánto era? 0,55. Ok, excelente. ¿Quedó claro? Sí, gracias, profe. Mucho gusto. Bueno, entonces ahora hagamos la B. ¿Qué pedían en la B? Creo que ya lo pregunté, pero... A ver. El promedio de, bueno, ¿cuántas manzanas debe comerse el obrero para realizar ese trabajo? ¿Qué opinan? Yo creo que ningún profesor nunca le va a hacer preguntas así, solo Ronald. Pero estas cosas ayudan a que ustedes aprendan a pensar, de verdad. ¿Cuántas manzanas? Alguno podría pensar que es una pregunta un poco imprecisa. Lo que tenga de calorías. ¿Cuántas manzanas? Divide la energía entre n por la cantidad de manzanas que tenga 1 kilo de manzanas. No sé. Sí, el trabajo era 1,15 por 10 a la 3, ¿me confirman? Sí. Ok, muy bien. Esto tiene unidades de energía. Hay otras unidades de energía. Mis favoritas son las calorías. Porque me encanta comer. Una caloría con C minúscula tiene más o menos, bueno, les voy a dar el dato exacto, para cuando lleguen a física 2 en termodinámica. Termodinámica es uno de mis temas favoritos, pero lo veríamos hasta en física 2. Pero exactamente una caloría alimenticia tiene 4,186 julios. Ese es el dato exacto. Yo muchas veces redondeo esto a 4,2 en física 1 para que no se jodan tanto la cabeza haciendo cosas y pensando. Pero bueno, ese es el dato exacto. 4,186 julios. Esto es una caloría. Veamos, ¿cuál es el promedio de las calorías de una manzana? ¿Qué dice Wikipedia? Según Google, 52. 52. 52 calorías en 100 gramos, dice. En 100 gramos. Bueno, una manzana tiene que como 100 gramos, ¿verdad? Por ahí. A ver, ¿qué opinan? Sí, según Google, sí. Ok, todos estamos de acuerdo con esto. Necesito que me digan si están de acuerdo que una manzana tiene 52 calorías o no. Es que varía muchísimo según la fuente. Hay otros que dicen que una manzana mide 100, bueno, tiene 180 gramos. Entonces eso da para un total de 93. Ok. Hay otro que dice 72 calorías en una manzana. No, claro, o sea, eso queda claro. Digamos, una manzana puede ser pequeña. Una manzana puede ser un poco más grande. Pero si calculamos hay un valor promedio de una manzana, más o menos cuántos gramos puede tener una manzana. Si ustedes lo piensan, si no se lo dicen de ningún lugar, más o menos cuánto creen que pesa una manzana. Se los dejo de tarea. Búsquenlo, se los dejo de tarea, pero esto es bastante preciso. Una manzana anda por ahí de los 100 gramos. Si una manzana tiene 100 gramos, tiene 52 calorías, ¿es así? Sí. Ok, número 1, no son calorías, son kilocalorías. Esto es muy importante. Las calorías alimenticias que ustedes ven siempre en los paquetitos, en las tablas nutricionales, son kilocalorías, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, esto no tiene 52 calorías. ¿Cuántas calorías tiene?
son 52.000 calorías, ¿cierto? Porque kilo vale 10 a la 3, que es 1000. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, si este es el promedio de las calorías de una manzana, 52.000 calorías, pasemos esto a julios. ¿Cuántos serían julios? Lo dividen, bueno, lo multiplica por 4,86. Entonces, más o menos, ¿cuánta energía tiene una manzana? 217.672. Esta es la energía que podemos aprovechar químicamente con nuestro tipo de estómago para una manzana. ¿Cuánto, perdón? Bueno, con 3 dígitos sería 218.000. Así. Sí. A todos les da eso, chicos. Más o menos 218.000 julios. Pueden verificarlo. Sí. Bueno, si esa es la energía de una manzana, ¿cuántas manzanas tendría que comer para igualar este trabajo? Pues lo que es lo mismo, si él hace este trabajo, él pierde esta energía. ¿Cómo puede recuperar esa energía? Comiendo un montón de cosas ricas, entre esas las manzanas. A punta de comer manzana, ¿cuántas manzanas tengo que comerme para igualar este trabajo? Cinco coma 28 por 10 a la menos 3 manzanas. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer eso? Divide entre la cantidad que haya en una manzana. Sí, tengo 1,15 por 10 a la 3 julios. Lo dividimos entre la energía de una manzana. 218.000. ¿Cuánto da eso? 5,28 por 10 a la menos 3. ¿A todos les da eso? Sí. Sí, profe. Sí. 5,28 por 10 a la menos 3. En números simples, digamos que sería, pasándole una vez, 0,00528, ¿cierto? O tal vez más fácil de entender, 0,5% de una manzana. Sí, esto es un poquitillo. Si pasamos eso a porcentaje, sería multiplicarlo por 100. Como dice el compañero, todos pueden sacar un porcentaje y sería 1, 2, 0,5% de una manzana. Es como un mordisquillo, ¿verdad? De la manzana, básicamente. O sea, vean que entonces, para hacer todo este trabajo de 1,15 por 10 a la 3 julios, o sea, 1150 julios, que parece ser bastante, apenas usted necesita un mordisquito. Más o menos con un mordisquito de una manzana, ya puede igualar esa energía. Sí, es adimensional, Josué, porque estamos buscando la cantidad de manzanas. Y para perder 1 kilo de peso se necesita un montón más. O sea, se necesita muchísimo trabajo entonces. Sí, exactamente. Exactamente, funciona de un lado o del otro, como bien dice el compañero. Por un lado, esto quiere decir que en realidad la cantidad de energía que aporta la comida es un montón, es una exageración. Los seres humanos necesitamos demasiada energía para sobrevivir. Y la energía de las cosas que comemos tiene demasiada energía, mucha energía. Y perder esa energía también es muy difícil. Necesitamos mucho, pero mucho movimiento, mucho trabajo para perder considerablemente un poquito de masa. Para quemar un poquillo de grasa usted necesita hacer un montón de trabajo. Llegamos a esas dos conclusiones interesantes e importantes, ¿verdad?
Y eso que es una manzana, imagínense un chocolate que tiene muchas más calorías. Bueno, de aquí pasamos entonces a ver el trabajo para fuerzas variables. Cuando las fuerzas son constantes, simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar esta ecuación. En este caso, las fuerzas son constantes. Y puedo usar esta ecuación. Pero cuando las fuerzas cambian con la posición, o sea, cuando las fuerzas son variables, yo tengo que resolver esta otra fórmula. Para encontrar el trabajo de una fuerza variable, tengo que integrar esa fuerza en el desplazamiento. Este problema se los voy a dejar de tarea y nosotros vamos a desarrollar este otro, que en realidad son bastante parecidos. Pero bueno, en realidad vamos a hacer aquí el que es un poco más difícil, que es este de acá, y de tarea les voy a dejar el que es un poco más fácil. Pero se hacen prácticamente igual. Entonces vamos a hacer este. Alguien que me lo lea en voz alta, por favor. Una partícula se somete a una fuerza F de X que varía con la posición, como se muestra en la figura 7.15. Encuentra el trabajo invertido por la fuerza en la partícula mientras se mueve, D y las posiciones. Ok, gracias. Entonces tenemos el gráfico de la fuerza, de cómo cambia esa fuerza conforme se cambia la posición X. Pregunta. A ver, desde este gráfico, ¿esta fuerza es constante o es variable? Es variable. Cambia, porque sí, dependiendo de los puntos de posición, la curva se ve diferente. Aquí es una línea creciente. Aquí sí es constante, de hecho, desde 5 hasta 10 se mantiene constante, pero luego vuelve a cambiar y va decreciendo. Entonces, en general, esta es una fuerza variable. Entonces, voy a separar esta fuerza en 3 tramos. Primero, vamos a analizar desde 0 metros hasta aquí, hasta 5. Porque desde 0 metros hasta 5 metros se comporta según esta ecuación lineal. Y es fácil obtener esta ecuación lineal, es la ecuación de la recta. Luego, por separado hacemos desde 5 hasta 10 y encontramos el trabajo de ahí. Y luego por separado vamos a hacer el trabajo desde 10 hasta 15. Encontramos el trabajo de ahí y al final sumamos los 3 trabajos y con eso tenemos el trabajo total. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, como en general la fuerza en este caso es variable, ¿cuál es la fórmula que vamos a encontrar para el trabajo? La que vamos a usar, perdón. La integral de x sub 1 a x sub 2 de la fuerza en x. Ah, exactamente. Entonces, este es el ejercicio 2. Ya están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Entonces voy a hacer primero el trabajo desde 0 metros hasta 5 metros. El trabajo desde 0 metros hasta 5 metros es igual a la integral de la fuerza que está actuando multiplicado por un diferencial de x, porque esta fuerza solo está actuando en el eje x. Integro eso que está ahí desde 0 metros hasta los 5 metros. Nada más necesito encontrar cuál es esta función de fuerza. ¿Cómo encuentro esta función de fuerza? Es la ecuación de la recta, ¿no? Es la ecuación de la recta. Entonces encontremos esa recta. Y encontrar esa recta es un jamón, ¿verdad? Ustedes saben hacer eso de que estaban en maternal de la escuela. Entonces veamos la recta. Como es esta recta que va desde aquí hasta acá, necesitamos 2 puntos. Un punto fácil, ¿cuál sería? Para sacar la pendiente y la B, la intersección con El origen. El origen es un punto, ¿verdad? ¿Cuáles serían las coordenadas del origen? Este que está aquí en el cursor. 0,0. Ok, perfecto. Entonces vamos a utilizar ese que está ahí. Ya ven la pizarra, ¿verdad? 0,0, o sea, x, y. Y otro punto que nos sirve, ¿cuál puede ser? 5,3. Puede ser el punto que está más arriba, ¿verdad? Ya ven la presentación. Este de aquí, ¿verdad? Justo donde termina esa línea. ¿Cuáles serían las coordenadas en x y y de ese punto? Para sacar la pendiente y el b. 5,3. 5,3, excelente. ¿Me avisan cuando ven la pizarra? Ya. Ok.
entonces ya tengo los dos puntos, ya podemos sacar la pendiente. ¿Cuánto sería la pendiente? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Fácil. ¿Cuánto da eso? 3/5. ¿Cuánto? 3/5. Me lo dan números simples. 3/5 es 0,6. Ajá, 0,6. Ya tenemos M y B, que es la intersección con el eje vertical. La podemos calcular, o en este caso hasta se puede ver del diagrama. Por Es definición, claro, porque ¿qué es B por definición? La intersección con el eje Y. La intersección con el eje vertical, ¿verdad? Porque a veces no se llama Y, en este caso se llama fuerza. Entonces, ¿cuánto daría? 0. Muy bien, ya tenemos el B. Entonces, B vale 0. Entonces, ya tengo la ecuación de mi recta. Si usamos, digamos, lo convencional, no importa, está bien. Si usamos esta forma, Y es igual a M por X más B, nuestra ecuación sería Y es igual a ¿qué? 0,6x. 0,6x más 0, que se queda como 0,6x. Pero no es una Y lo que estamos graficando, ¿qué es? Fuerza por desplazamiento. Claro, es una fuerza. La fuerza sería 0,6x. Esta es la función de fuerza que entonces yo debo integrar. Esta función es la que va aquí en esta integral. Entonces, ya podemos integrar esa cosa. Integrar eso es un jamón también, ¿verdad? La integral desde 0 hasta 5 de la fuerza, pero la fuerza era 0,6x. 0,6x en dx. ¿Cuánto es la integral de 0,6x? La 2 medios. Y evaluamos desde 0 hasta 5, ¿verdad? Ya si evaluamos eso desde 0 hasta 5, ¿cuánto da? Vea que cuando evalúen en 0, esto se les va a anular. Así que nada más evalúenlo en 5. 7,5. 7,5. ¿Unidades? Joules. Julio, muy bien. Ya tengo el primer trabajo. Ahora vamos a calcular los otros trabajos, pero básicamente es el mismo mecanismo. Si voy un poco lento, nada más es para que quede todo claro. Entonces ahora sí, vamos a calcular el trabajo de dónde a dónde. Desde los 5 metros hasta los 10. Hasta los 10. Muy bien. Entonces nuevamente, esta es la integral de f en x de x. Nuevamente, este f en x es una función que hay que encontrar. En este caso es un poco más simple porque eso se puede ver desde el diagrama. ¿Cómo es la fuerza en toda esta zona? Constante. ¿Y cuánto vale? 3. 3. De una vez ustedes pueden decir que la fuerza vale 3. Perdón, f en x es igual a 3. De ahí, de una vez directamente. En toda esta zona la fuerza sí es constante y vale 3. Así de simple. Si quieren saquen la ecuación de la recta y al sacar la ecuación de la recta se van a dar cuenta que la pendiente vale 0. Y que la intersección con el eje vertical, si fuera el caso, se daría precisamente en 3. Y por esa razón la ecuación termina siendo lo mismo que teníamos antes. Pero no es necesario hacer eso. Entonces la fuerza vale 3. Así que simplemente tenemos que hacer la integral de 3 de x. ¿Y cuánto es la integral de 3 de x? 3x. Bueno, sí, 3x evaluado desde dónde hasta dónde. 0 a 5. No, No, perdón, 5 a 10. Sí, de 5 a 10, ¿verdad? Desde 5 metros hasta 10 metros. ¿Y cuánto es esto? Háganlo con calma y me dicen cuánto va. 30 menos 15 es 15. 30 menos 15, 15. ¿A todos les da 15? Sí, profe. Bueno, entonces desde los 5 metros hasta los 10 metros se realiza un trabajo de 15 julios. Nos queda nada más un tramo. ¿Cuál es el tramo que nos hace falta? 10 a 15. De 10 a 15. Entonces eso es igual a la integral desde 10 metros hasta 15 metros de la fuerza en X por su diferencial. Nuevamente vamos a encontrar esta fuerza con la ecuación de la recta. En este caso, veamos el dibujillo. Ok, sí necesitamos la pendiente y B para sacar este tramo.
Dos puntos ahí que nos puedan servir. ¿Cuáles son? Dos puntos fáciles. Recuerden, sean simples siempre. 10,3, 15,0. Claro, este es un punto fácil. 10 en X, 3 en la fuerza. Entonces 10,3 y el otro puede ser este, el del final. ¿Cuánto sería ese? 15,0. Sí, 15 en X y 0 en el vertical, ¿verdad? Excelente. Entonces, por favor, ¿me repiten esos pares ordenados? 10,3, 15,0. 10,3 y el otro es 15,0. Y bueno, ya con eso pueden calcular la pendiente. ¿Cuánto da la pendiente? Menos 0,6. Menos 0,6. ¿Y B? ¿Cuánto les da B? Sacar B aquí desde el gráfico no es tan fácil, ¿verdad? Porque la ecuación de la recta va como para arriba, digamos. O sea, sacar B de esta recta es como venirse por acá y hacerlo por aquí arriba. Si tuviéramos papel milimétrico lo podemos hacer, pero calculémoslo. De fijo va a ser un valor positivo un poquillo alto. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da B? Vean que B en general es Y menos M por X, ¿verdad? Si usamos el primer par ordenado, esto sería entonces 3 menos M, que M da menos 0,6 por X, que sería 10. ¿Cuánto es eso? 9. Y sí, tiene sentido, porque B está un poco arriba, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación se comporta de la forma F es igual a ¿qué? 0,6 X Menos menos 0,6. 0,6 X. Ajá. Excelente, entonces esta es la función que debemos integrar. Esta de aquí, entonces, bueno, nos la llevamos para acá para integrarla. Y nuevamente es un polinomio. Integrar polinomios es lo más fácil del mundo. Entonces, esta es la integral desde 10 hasta 15 de la función que es menos 0,6x más 9. En mi diferencial de posición. Si hacemos la integral, esto es menos 0,6x a la 2 entre 2 más 9x, ¿correcto? Y todo esto hay que evaluarlo desde 10 hasta 15. Háganlo con calma y me dicen cuánto da. Ven que aquí hay una X, ¿verdad? Por si acaso. Apuesto en chocolate a que da 7,5. Sí, 7,5. ¿Me gana el chocolate? ¿Pueden verificarlo todos? ¿Ya lo evaluaron? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, ¿cuánto da el trabajo neto? Trabajo total. Es la suma de los tres trabajos. ¿Cuánto dio el primero? 7,5. ¿El segundo? 15, me parece. Y este otro 7,5 también. Entonces, ¿cuánto es? 30. Bueno, 30 julios. ¿Tienen alguna consulta? ¿Verdad que la fuerza es variable solo cuando varía la masa o la aceleración? No, no necesariamente. Hay fuerzas que son variables porque dependen de la posición. Por ejemplo, la fuerza de un resorte es la constante de fuerza por X. En la fuerza sobre un resorte es diferente conforme usted más estira o encoja ese resorte. Es una fuerza variable, depende de la posición. Ya, gracias. Con gusto.
Bueno, a ver, esta es la forma difícil de hacer este ejercicio. Para finalizar, y vamos a seguir el viernes, hay una forma fácil de hacer este ejercicio. Y se las voy a dejar de tarea. Pero ¿cuál sería la forma fácil? Por definición, ¿qué es una integral? Calcular el El área área bajo la curva. Exacto, el área bajo la curva. Entonces, ¿cuál es el área de este trapecio? Si recuerdan, yo sinceramente, por ejemplo, no recuerdo la fórmula de un trapecio. No lo recuerdo. Pueden basurearme, pero no lo recuerdo. Pero recuerdo la fórmula de este triángulo que está aquí, por ejemplo. Y de este cuadrado que se forma acá. Bueno, rectángulo. Y de este otro triangulito que se forma aquí. Básicamente sería sacar el área de este triángulo que se forma acá. El área de este rectángulo. Y sumarla con el área de este otro triángulo. Háganlo de tarea. Creo que era como promediar las dos bases, o sea, base mayor más base menor entre 2 por altura, me parece que. Sí, exacto. Es base mayor más base menor por altura dividido entre 2. ¿Cuánto les da? Bueno, verifíquenlo, sáquenla. Si no, igual 30. pues. Sí, da 30, ¿verdad? O sea, es la forma fácil de hacerlo. A veces hay formas complicadas de hacer algo o formas simples. Entonces, la forma más fácil de hacer esto es saque el área bajo la curva y listo. 30 julios. Le ponen las unidades adecuadas, por supuesto. Pero el método formal es el método que acabamos de ver. Chicos, vamos a quedar acá y seguimos el viernes. Cuídense mucho. Una pregunta, para efectos de examen, ¿se hiciera así, como más de forma más geométrica? ¿Estaría bien igual o sería mejor así, de la forma convencional? Si yo no les pido utilice el teorema del trabajo, lo pueden hacer así, con la forma geométrica. Pero si les pido explícitamente utilice el concepto de trabajo para calcularlo, tienen que calcularlo así como lo hicimos. Si no se lo pido explícitamente, usted lo calcula como quiera. Ok, listo. Buenas noches, cuídense mucho. Profe, Gracias. Hola. era para ver si podía devolverse un toque a la pantalla o no sé si ya se salió. Sí, listo. Sí, era para ver un toque lo de las sumatorias. Así está bien. Ok, gracias. Ok, con gusto. Buenas noches. Chao, Buenas profe, noches. gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.